Bueno, Hola, ¿cómo están? Hola, buen día. bien, ¿y vos? Buen día, PH. Un orgullo estar acá, el mes del orgullo, En el justamente. mes del Todo bien. orgullo. Ahí. Piache, ¿qué pasa con tanto producto con banderita del arco iris? ¿Qué es el pinkwashing? Y bueno, no sé, todos deben haber visto en todos lados. Yo de hecho abro mi Instagram y es una máquina que no puede, o sea, no puede parar. O sea, veo dos historias y la tercera ya es algo pintado con la bandera LGTB, sea una zapatilla Nike, un celular Apple, no sé, lo que sea que se te ocurre, aparece ahí. Y no solo son productos, sino también tenés ciudades enteras que están vendidas como si fuese la meca del turismo LGBT. De hecho, Buenos Aires es bastante vendida de esa manera, Tel Aviv en Israel, o sea, todo eso, mientras a la par tenés paisajes donde hay gente que duerme en la calle, bueno, en Israel ni hablar que hacen eso mientras están bombardeando Palestina, pero eso es lo que se conoce como mercado rosa, que es algo que está cada vez más en alza. Hace poco busqué algunos datos de Estados Unidos, que no es por concentrarnos en Estados Unidos en sí, pero es donde tienen bastante data sobre el tema, y calculaban que el poder de compra de las personas LGBTQ es de 917.000 millones de dólares. A O la sea, para que se den piquetuá. una idea, es dos veces el Producto Bruto Interno anual de Argentina. O sea, todo lo que produce Argentina en un año, dos veces, bueno, ese es el poder de compra de las personas LGBTIQ en Estados Unidos y de hecho calculan que son como 11 millones de personas. Todo esto, imagínense, los empresarios ven esos números y se les hace agua a la boca. En Argentina, ni de casualidad es a la misma escala, pero sí, por ejemplo, le meten mucho a lo que es todo lo que es el turismo. Ahí va. De hecho, calcularon que en 2019 pasaron como 550.000 personas de la comunidad LGBTI por Buenos Y Aires, para eso que sería como un hay 8. campañas especiales para atraer turistas con la onda LGBTIQ. Sí, hay Hay publicidades, hay publicidad, claro, campañas. Sí, paquetes. sí, sí. De hecho, los gobiernos, no sé, en Israel o acá también, los gobiernos de las ciudades se encargan de buscar vender las ciudades con ese perfil justamente. Te Claro. dicen, venía a Buenos Aires diversa, venía a Buenos Aires inclusiva, vení, pásala bien, Claro, de hecho consumí. O los sea, vení, libertarios estuvieron consumí. ahí quemando la bandera en frente del obelisco, la bandera del orgullo que habían puesto precisamente cuando arrancó este mes. Pero estos datos que vos me tirás, entiendo de dónde los sacaste, por ejemplo, el de Argentina y los otros números de Estados Unidos, de dónde los sacaste, y después respondeme cómo se desarrolla este mercado rosa. El de Argentina sale la Cámara de Comercio LGBT, que está acá, y el de Estados Unidos es una investigación que hizo el WITEC Communications, Ok, que es una consultora, bien, que lo agarran de todos diarios de allá. bien. No es algo que agarramos nosotros puntualmente. Y esto se viene desarrollando con fuerza desde el 2000, se ve mucho en las publicidades. Si uno empieza a ver las publicidades del 2000, empieza a ver mucha publicidad dirigida específicamente hacia el LGBTQ, según una tipa que es especialista en estrategia de mercado LGBT, que se llama Shanti Grace. Desde el 2006 hasta el 2014, sobre todo estaba dirigida a gays blancos Claro. de clase media. Pero que empieza a decir que en los últimos años eso empezó a cambiar. De hecho, se ve en publicidades de Coca-Cola, ya se vieron personas no binarias, en publicidades de Nike hubieron atletas trans. Calvin Klein el año pasado sacó con el Black Lives Matter justamente a una mujer trans, lesbiana y negra en una de Sí, sus publicidades, así es. como figura de uno de sus productos. Eh, Esto es lo que vos decías al principio, se conoce como pinkwashing, o sea, que es las empresas que se calzan la bandera del orgullo, posando de inclusivas. Pinkwashing sería algo así como lavado rosa, lavado de imagen rosa, y que buscan, el término justamente busca desenmascarar que se agarran de una lucha social en su propio beneficio, o sea, que Claro. en este caso es ganancia, tener más rentabilidad, ni más ni menos. Y entonces, en el mes del orgullo, que te vendan productos con esta banderita del arco iris, ¿qué tiene que ver? O sea, porque entiendo que la gesta donde empezó Stonewall era una gesta un poco más revulsiva. Y si a mí me preguntás qué tiene que ver, yo opino que no tiene mucho nada que ver. Eh, Taxativa tu pero respuesta.
Claro, claro. Ahora, no, si tomamos, por ejemplo, el ejemplo reciente de la pandemia y la crisis económica, o sea, uno puede ver en los hechos que esas mismas empresas que te posan con banderas arcoíris son las que despidieron, recortaron salarios, suspendieron a millones de trabajadores en todo el mundo, y en esos millones hay miles y miles y miles de personas LGBTQ más. O sea, si te pones a pensar, la mayoría de las personas LGBTQ más hoy sobreviven gracias a su trabajo, o sea, necesitan un sustento económico para sobrevivir, no tienen la vida de esos gays de las publicidades que se suelen mostrar, o que parecería que no tienen ningún problema, que nunca tuvieron un trabajo precario, que nunca lo despidieron, o sea, que su único problema sería consumir, elegir qué celular comprarse o qué cosa con la banderita del orgullo comprarse, Claro. y después la realidad está lejísimos de eso. Eh, esta operación en la que posan de inclusivas las empresas es algo que se desarrolló en el neoliberalismo, sobre todo en el mundo occidental, y justamente tuvo el objetivo de que se puedan mostrar como progresistas, mientras al mismo tiempo se beneficiaron con políticas de todo tipo y color, que impulsaron junto a grandes partidos y gobiernos que, no sé, pasaron leyes para precarizar más, que les permitieron tercerizar, que privatizaron grandes empresas, o sea, todas medidas que solamente lograron profundizar esa desigualdad. Y ni siquiera se contentaron con eso, o sea, porque con esa onda de te vendo productos y servicios multicolor, fomentaron la idea de que es posible la igualdad, que era por lo que luchaban ahí en Stonewall, por una verdadera igualdad, fomentaron que era posible a través del consumo y la conquista de algunos derechos, sin cuestionar esa desigualdad que reproduce todo el tiempo el capitalismo. Claro. O sea, nosotros recién ahora se puede ver a las empresas donando millones y millones de dólares para las marchas del orgullo, pero no siempre fue así. O sea, el movimiento de Stonewall, como decías, al principio era más revulsivo, era más radical, no denunciaban a las grandes corporaciones, o sea, no es que decían, está todo bien con vos, no las invitaban a su marcha del orgullo a decir, vení y poneme tu afichito. De hecho, eso, los frentes de liberación homosexual, en ese momento ni siquiera limitaban su horizonte a conquistar algunas leyes para que hoy en día, contradictoriamente, después las puede disfrutar plenamente un pequeño sector de personas LGBTQ+, porque eso, la mayoría está profundamente atravesada por esa desigualdad, que es también económica. Para mí, en ese sentido, aprovechando que es el mes del orgullo y aprovechando que está bastante instalada toda la discusión de las empresas de pinkwashing, es importante retomar esa crítica, y ese cuestionamiento que hacía el movimiento de liberación sexual y los frentes de liberación homosexual en esa época, que pelean por una verdadera emancipación, y eso implicaba cuestionar cualquier tipo de desigualdad, Claro. desde todas las discriminaciones por la sexualidad o hacia las identidades de género, que se salen de la heteronorma, hasta también la que reproduce el capitalismo y que todos los días se profundiza, y lo vemos en que, no sé, Jeff Bezos, que, no sé, te sale con una banderita LGTB y le dan un premio a la igualdad, es el tipo más rico del mundo, mientras después tenés a la gran mayoría trabajadora y pobre, que cada vez es más pobre. Totalmente. Entonces, en ese sentido, ese cuestionamiento cada vez se vuelve más central y más importante retomarlo. Bueno, me quedó clarísimo El entonces que es el pinkwashing, pinkwashing. un análisis exhaustivo. Exhaustivo de Pablo Herón, periodista de La Izquierda Diario. Pero antes de irte, nos vas a tener que responder la No pregunta. te podés ir No te sin puedes ir sin dejar dejar cuál es tu el dato. película de cine argentino favorito. Y si no te gusta el cine argentino, Ay, ¿por qué? escuché recién el tipi. No, no soy mucho de mirar el cine argentino, la verdad, pero No se creo puede que robar así. no, igual no iba a robar. No, si tengo que decir una, voy a decir Esperando la carroza, no hay Bueno, discusión. Muy O bien. sea, no se discute. nunca Bueno, falla. nunca falla, nunca falla. Gracias, Pablo Herón. Obvio. Gracias, Le mando Pablo. un beso. Un beso.